Obviamente esta masterclass, el propósito es identificar cuáles son las 15 no conformidades más comunes. Ahorita específicamente nos vamos a basar en las más comunes en la ISO 27001 y cómo evitarlas. Esto es como un pequeño, pues es transmitirles un poquito nuestra experiencia, lo que yo he estado viviendo en las diversas auditorías que me ha tocado hacer en diversas organizaciones que tienen diversas naturalezas y cuáles son los patrones que más se repiten en estas auditorías para que ustedes como organización puedan identificar y decir, ok, a lo mejor, pues por aquí, si ya les pasó a tres, puede que a mí también me pase, entonces me voy a fijar para evitar que me suceda a mí también. Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo de esta masterclass o qué es lo que me interesa que nos llevemos de esta masterclass? Pues bueno, obviamente transmitirles cuáles son las 15 no conformidades más frecuentes de la 27001, por lo menos en lo que respecta a mi vasta experiencia en las diversas auditorías que he realizado, cuáles son las 15 que más me ha tocado ver. Es muy importante también transmitirles yo cómo como auditor las detecto y por qué las detecto, para que ustedes también puedan entender el rol que tiene el auditor dentro de la auditoría y por qué llega a identificarlas y cómo llega a identificarlas. Les voy a también a platicar un poquito de cuál es la evidencia mínima que deben de tener. Los que ya les ha tocado tener auditoría conmigo, pues ya conocen un poquito mi estilo y saben que me gusta explicar bastante bien el por qué la identifico, eh, cuál es el requerimiento que nos está pidiendo y qué es lo que les estoy exigiendo. Y en algunos casos me gusta explicarles qué es lo que podrían hacer para que puedan subsanar o atender ese hallazgo. Entonces, con eso podemos saber cuál es la evidencia mínima que debemos de tener y qué acciones simples pueden aplicar para prevenir la aparición o la detección de estos hallazgos en la auditoría. Va a ser un poquito pesada la sesión en el sentido en el que pues, es un poquito teórico y me gustaría, por favor, que todos los que llegasen a tener dudas las puedan externar en el chat. De esta manera, pues hacemos la sesión un poquito más dinámica y puede ser un poquito entretenido para ustedes el ir atendiendo cada una de las dudas que puedan llegar a tener en cada uno de los puntos. Quiero repasar rápidamente antes de entrar a cuáles son los hallazgos más comunes. Eh, ¿Qué es una auditoría y qué tipos de auditoría existen? Eh, Específicamente, una auditoría es una revisión independiente y documentada que nos ayuda a confirmar si el SGCI cumple y es eficaz. O sea, como en una definición muy amplia. ¿Y cuáles son las auditorías más comunes que vamos a llegar a tener? La que tenemos que tener de cajón es la auditoría interna, que es una auditoría que se conoce como de primera parte, que la realiza la organización. Para esta auditoría interna puede ser realizada por personal interno de la organización ajeno al sistema de gestión, pues es muy importante este principio de no ser juez y parte, o muchas veces la misma organización contrata a un ente externo que realiza esta auditoría. Tenemos también las auditorías de segunda parte, que son a proveedores, que las puedes hacer, la puede hacer un cliente, un tercero, a un proveedor. Y la otra más común es nuestra auditoría de certificación o nuestra auditoría de tercera parte, que esta auditoría la hace un organismo certificador. Entonces, realmente las dos auditorías más comunes que vamos a tener es la auditoría interna y la auditoría de certificación. La auditoría de certificación, pues bueno, como se menciona, la realiza un organismo certificador. Y el organismo certificador es el que nos da el certificado si cumplimos con los requerimientos de la norma para poder estar, valga la redundancia, certificados como organización, ya sea en 27001, 9001, 22301 o alguna otra ISO en la que nos querramos certificar. Y también tenemos las auditorías de seguimiento. ¿Por qué tenemos las auditorías de seguimiento? Cuando tenemos una auditoría de certificación y en esta auditoría de certificación nos identifican no conformidades, normalmente los escenarios son dos. Si tenemos, bueno, este, podemos tener no conformidades mayores, podemos tener no conformidades menores, más adelante vamos a platicar de ellas.
Pero nuestra auditoría de certificación es cuando la hace el organismo certificador. Las auditorías de seguimiento son dos auditorías posteriores que tenemos, eh, posterior a la de certificación. O sea, si tenemos un año de la certificación, tenemos 2 años de auditoría de seguimiento y al tercer año otra vez auditoría de certificación. Estas auditorías de seguimiento lo que hacen es verificar que de nuestra auditoría de certificación, pues estemos dando un seguimiento adecuado y un mantenimiento a nuestro sistema de gestión. Ahí vamos a verificar igual el cumplimiento de la normatividad, el cumplimiento de las cláusulas, vamos a dar seguimiento a cierres de hallazgos, no conformidades, etcétera. Y si en una auditoría de certificación tenemos una no conformidad o tenemos unas no conformidades menores, aquí normalmente la dinámica es que el ente certificador nos solicita o la definición de un plan de tratamiento y este plan de tratamiento se le hace llegar a el ente certificador para que nos apruebe el plan de tratamiento y ya en la auditoría de seguimiento verifica una de las actividades que realiza la auditoría de seguimiento es verificar el cierre adecuado de las no conformidades identificadas en las auditorías anteriores. ¿Qué sucede si tenemos una no conformidad mayor? Pues bueno, al momento no nos pueden dar el certificado y se tiene que reagendar otra auditoría u otra sesión para poder revisar específicamente el tratamiento y la remediación de esa no conformidad mayor para que nos pueda otorgar el certificado. Igual ahorita un poquito más adelante vamos a platicar de los hallazgos que podemos tener durante una auditoría. Pero me interesaba mucho plantear primeramente, antes de entrar a las no conformidades, ¿cuáles son los tipos de auditoría que podemos tener? Entonces, tomando esto en cuenta, y el cumplimiento de lo que nos exige la norma y lo que como organización ustedes definen a grandes rasgos. ¿Y cómo lo podemos revisar o cómo un auditor revisa que se esté cumpliendo con los requisitos de la norma y con lo que ustedes como organización definan? Pues puede ser a través de diversos métodos. Uno es la documentación que se proporciona al auditor, mostrándole procedimientos, mostrándole políticas, mostrándole, vaya, registros o toda esta documentación que se pueda llegar a entregar al auditor. Otra evidencia que se puede considerar válida es entrevistas a personal. Oye, ¿sabes qué? Y digo, los que han tenido auditoría conmigo o con otros entes certificadores, pues es muy común que sea, ok, a ver, quiero en esta sesión que tomemos a 2 personas al azar o 2 personas que ustedes elijan para una pequeña entrevista. Oye, ¿qué se puede entrevistar? Por ejemplo, se les puede preguntar sobre su proceso de inducción, se les puede preguntar sobre las capacitaciones que han tenido, se les puede preguntar por, oye, ¿dónde puedo encontrar la política de seguridad de la información? ¿Cuál es tu rol dentro del SGCI y cómo aportas a él? ¿Dónde se encuentran ciertos procesos, ciertas políticas para verificar que todo el personal se encuentre en el mismo canal que el sistema de gestión, ¿no? No que el sistema de gestión funciona por ahí y el resto del personal está en otro lado. También podemos tener revisiones visuales por parte del auditor. A mí personalmente me gustan bastante. Estos pueden ser a través de recorridos para verificar diversos puntos como cableado seguro, escritorio limpio, se puede tener a lo mejor visitas al site, entre otros puntos donde requiera una revisión visual por parte del auditor. Se pueden mostrar correos electrónicos, bloques de sistemas, entre otros elementos que pues, puedan llegar a ser relevantes para la auditoría. Ahora sí que volvemos a lo mismo. Eh, el auditor tiene que verificar que se tenga el cumplimiento a lo que nos pide la norma y a lo que ustedes como organización definan. Entonces, como ya ustedes como organización pueden definir que deben de cumplir con ciertos criterios o ciertos estándares o ciertos puntos, y ya el auditor deberá asegurarse de verificar que se cumplan con eso o de cómo se alinean con lo que nos pide la norma.
Y bueno, un pequeño repaso es recordar que, pues obviamente, toda la evidencia dentro de una auditoría debe de ser tratada como confidencial. Las revisiones que se hacen en base a un muestreo. No podemos revisar el 100% del universo porque nos tardaríamos días o semanas realizando las auditorías y a lo mejor perderían un poquito el enfoque y el propósito. Y algo súper importante que me ha pasado en algunas auditorías es que no se puede aceptar evidencia después de las sesiones de cierre de auditoría. Ese es un punto clave que me ha tocado en algunas organizaciones, que es, oye, este, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? Tenemos el expediente de fulanito de tal, pero no encuentro su acuerdo de confidencialidad. Ah, ok. ¿Sabes qué? Como auditor a veces puede ser un poquito light y decir, ok, te voy a dar chance de que lo busques antes de que termine el día. Y antes de que termine el día, te voy a dar la oportunidad de que me lo muestres. Porque puedo entender a lo mejor si te traspapeló, lo que sea, y ya podría llegar a ser otro hallazgo. Pero para no identificarte específicamente que no tienes el acuerdo de confidencialidad, te puedo dar chance de que al final del día me lo entregues. Ah, perfecto, muchas gracias. Y ya como auditor apuntamos, ¿no? Está pendiente de este documento. ¿Qué sucede? Que el documento no aparece al final del día. Haz otro de auditoría y termina la sesión de auditoría y nunca se entregó. Y en la auditoría, en los resultados de auditoría, se observa, no se identificó el acuerdo de confidencialidad de fulanito de tal, solicitado, de acuerdo al procedimiento, ta, 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 ta. Oye, es que sí lo tengo. Sí, pero no me lo mostraste en el tiempo que te lo pedí, en el tiempo que fue la auditoría. No, te lo muestro ahorita. Sorry. El hallazgo ya fue identificado y no se puede aceptar evidencia después de la sesión de cierre de auditoría. Eso también digo que no es un hallazgo en específico, porque pues, puede ser de muchas cosas, pero es algo también súper importante a tomar en cuenta para que no nos suceda a nosotros también de que se nos pasa y por andar con la cabeza en otro lado, eh, nos dieron esa oportunidad, se nos olvidó y después fue identificado como hallazgo. Y bueno, me gustaría repasar rápidamente cuáles son los tipos de resultados que podemos tener en una auditoría. Esto es súper importante y pues bueno, es un poquito la base de nuestra masterclass, ¿no? Nosotros podemos tener cuatro tipos de resultados en la auditoría de seguridad de la información. Uno es el cumplimiento, que es el que más nos gusta a todos, que es que estamos alineados tanto con el control como lo que como organización dictamos. Luego tenemos la oportunidad de mejora. Y la oportunidad de mejora es una observación que nos ayuda a adecuar la operación para prevenir no conformidades. Oye, ¿sabes qué? Yo considero que esto lo podrías hacer de esta otra forma para evitar que te identifique un hallazgo en un futuro. O que como auditor identifique, ¿sabes qué? Creo que si continúas haciendo esto así, tarde que temprano va a ser una no conformidad. Entonces, estas son oportunidades de mejora que se nos identifican eh, en la auditoría para prevenirnos de la aparición de una no conformidad. Hay que recordar cuál es la implicación de la aparición de una no conformidad. Tenemos la menor y la mayor, y recordamos que la menor, si estamos en auditoría de certificación, nosotros tenemos que mandar un plan de remediación al ente certificador para que nos lo aprueben. Este, bueno, si tenemos una menor, nos dan el certificado, pero estamos obligados a mandar un plan de remediación de las no conformidades para su revisión y aprobación por parte del certificador. ¿Qué es una no conformidad menor? Es una deficiencia aislada que no nos pone en riesgo la operatividad, pero tenemos una deficiencia ya identificada. Ya no es algo que se puede mejorar, sino es, oye, estamos viendo que tienes una deficiencia, que no estás cumpliendo o que estás incumpliendo parcialmente con algún punto de la norma o con algo que tú como organización defines. Y ahora, la que es como la más temida, la no conformidad mayor. ¿Qué es la no conformidad mayor? Es una falla sistémica. O sea, aquí es la nula ejecución de algún requerimiento de la norma,
de algún requerimiento que como organización definamos o que sistemáticamente estamos teniendo deficiencias. Y aquí es súper importante, aquí puede poner en riesgo la operatividad. Y bueno, este es un incumplimiento a lo que nos pide la normativa, ¿no? ¿Qué implicación tiene una no conformidad mayor en una auditoría de certificación? Una no conformidad mayor hace que no nos certifiquemos. Entonces, el momento en el que se identifica una no conformidad mayor, se detiene la auditoría y no nos podemos certificar. Como organización, ¿qué implica? Digo, además del regaño, dinero, tiempo, pérdida de certificados y se puede traducir en pérdida de clientes. Entonces, es súper importante cuando vamos a tener una auditoría, estar súper preparados, porque a toda costa tenemos que evitar una no conformidad mayor, porque entonces no va a servir de nada el esfuerzo que hemos estado haciendo porque no nos vamos a poder certificar. Y bueno, obviamente, cuando se identifica esta no conformidad mayor, se detiene la auditoría y se tiene que reagendar otra revisión por parte del certificador para verificar el tratamiento y el subsane de esta no conformidad. Entonces, recordando rápidamente, tenemos las dos auditorías más comunes que vamos a tener, es la interna y la externa. La interna, a mí me gusta verla como el partido amistoso, en el que es súper importante identificar todo lo que podamos identificar para prepararnos de manera adecuada, para que cuando lleguemos a nuestra auditoría externa, este, estemos preparados y no se identifique en medida de lo posible ninguna no conformidad, ni menor, perdón, ni menor ni mayor. Ahora sí, estamos. Juanfe, perdón, no sé si los demás también lo están escuchando de repente un poquito cortado, a lo mejor está fallando tu internet. Sí, ¿por qué no apagas un rato tu cámara para que el audio fluya mejor? Ok, de acuerdo. Sí, una disculpa, Oscar. Gracias. Gracias a ustedes. Ok, perfecto. Les recuerdo que si tienen alguna duda eh, o algún comentario, por favor nos lo hagan saber a través del chat. Ok, entonces vamos entrando en materia de cuáles son las 15 no conformidades más comunes. Aquí, sobre cada una de ellas, pueden preguntar si tienen alguna duda o comentario al respecto y podemos entrar un poquito en materia si hay alguna en la que quieran entrar más a profundidad. La manera en la que lo estructuré fue dándole un orden de las no conformidades que he identificado, pero trae una cronología de acuerdo a cláusulas y anexos. Entonces van como hasta, de cierta manera, en cierto orden, de la cláusula 4, la cláusula 10 y del anexo del A51 al último que tenemos a 830 y cachito. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a ver. En el análisis de contexto, ¿cuáles son las no conformidades más comunes que he identificado? En el análisis de contexto, primero hay que entender el requerimiento que nos pide. Eh, Digo, es un poquito más complejo en lo que nos desglosa la norma, pero básicamente tenemos que entender la organización y su contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar el alcance del sistema de gestión. Entonces, en mi experiencia me he dado cuenta que análisis de contexto, la norma es muy específica en los diversos puntos que tenemos que identificar. Ya se hace factores internos y externos, tenemos que identificar la interrelación de actividades internas y externas de la organización, tenemos que identificar, incluso ahorita con la enmienda del cambio climático, los requerimientos de las partes interesadas, o si como organización no se relevante el cambio climático. eh,
Tenemos que identificar necesidades y expectativas, entre otros puntos dentro de la organización. Entonces, ¿qué es lo que me ha tocado, qué es lo que más me ha tocado ver en diversas organizaciones? Algo que me ha tocado ver que es súper común es que el análisis de contexto esté incompleto, de acuerdo a todo lo que nos requiere la norma. Con la enmienda que se fue publicada en el 2022, si mal no recuerdo, nos pedía algunos requerimientos del cambio climático. Entonces, cuando recién fue publicada la enmienda, pues lo más común era ver que no están alineados con esa enmienda, ¿no? Oye, es que yo no sabía que tenía que estar alineado con esta enmienda, no vi la enmienda y pues no te notificaba nada de cambio climático. Ok, va, es un nuevo requerimiento, fue una enmienda, pero debes de completar el análisis de contexto de acuerdo a todo lo que nos solicita la norma. Súper. Algo también que me ha tocado ver bastante es, pues, que omiten un punto en específico. Oye, ¿sabes qué? Pues yo no tengo identificadas las expectativas de las partes interesadas o los requerimientos de mis partes interesadas y cuáles van a ser atendidas a través del sistema de gestión. Entonces, son estos puntos que la norma es muy específica sobre qué es lo que necesitamos tener y que pasan por alto, que por alguna razón lo omiten, se les olvida o que pues simplemente no lo tienen trabajado y pues queda nulo, ¿no? Esa parte. Y bueno, pues obviamente ahí tenemos un hallazgo de que el análisis de contexto está incompleto. ¿Qué sucede también? Hoy, ¿sabes qué? Yo realicé mi análisis de contexto el año pasado y sigue vigente. Ok, demuéstrame de qué manera, cuándo y cómo verificaste que lo que tú definiste en tu análisis de contexto siga vigente. Que ojo, no es necesario cambiar todo el análisis de contexto todos los años. Podemos tener partes interesadas, las mismas partes interesadas, o podemos tener algunas de las mismas partes interesadas, de a lo mejor agregar una nueva, podemos tener necesidades expectativas similares, etcétera. Pero si vamos a mantener el análisis de contexto, si vamos a mantener nuestro análisis de contexto tal cual lo tenemos definido o establecido, es muy importante tener la evidencia que sustente que fue revisado y que sigue vigente. Porque si nada más lo mostramos y decimos, no, sigue vigente. Ajá, sí, pero ¿cuándo lo revisaste y cuándo aseguraste que seguía vigente? No, pues en una reunión, pero no sé en cuál. Ah, entonces no tengo evidencia que me sustente que siga vigente esta análisis de contexto y para mí fue como si no lo hubieras hecho este año o me puede dar una sospecha, por decirlo de alguna forma, de que no lo hiciste este año y que pues simplemente estás amparando con el del año pasado. Entonces, eso también es súper importante de cuidar. Y si vamos a mantener el análisis de contexto del año pasado o parcialmente el del año pasado, es muy importante que revisemos que realmente todo eso siga vigente. Porque, por ejemplo, si nos tenemos una parte interesada que es un cliente muy importante para la organización, que definimos un año y al año siguiente ya no lo tenemos y nosotros no nos dimos cuenta y ahí sigue, pues puede ser una observación. Y, oye, a ver, si ya no tienes este cliente, ¿por qué sigue siendo una parte interesada? Ah, es que lo tiramos del año pasado y se me fue. Ah, entonces, o no hiciste tu ejercicio de análisis de contexto con conciencia, o simplemente no lo hiciste. Eh, y bueno, este, son diversos puntos que me ha tocado ver que sea muy común y que se pueden volver un hallazgo dentro de la auditoría. Y bueno, como comentaba, en la enmienda del cambio climático, que al ser una enmienda que se dio en 2022, muchas organizaciones se les ha olvidado tomarla en cuenta o hacen una interpretación incompleta de lo que nos requiere la norma. Aquí específicamente hay que recordar que lo que nos pide es identificar si como organización nos es relevante el cambio climático e identificar si el cambio climático es relevante para nuestras partes interesadas o para algunas de nuestras partes interesadas
y cómo va a ser tratado a través del sistema de gestión. Entonces, pues súper importante esta revisión y aprobación formal del análisis de contexto para poder sustentar que fue realizado en tiempo y forma. También es súper importante el tiempo y forma, dentro del periodo en el que se nos está revisando. Porque también me ha tocado ver algunas organizaciones que realizan o empiezan a realizar el análisis de contexto una semana antes de la auditoría. Entonces, como que ahí no hace sentido, ¿no? O sea, queda un poquito fuera de los tiempos, puesto que es una actividad que empiezan a ser las bases del sistema de gestión y tendrían que ser unas primeras actividades ejecutadas durante el ciclo del sistema de gestión. Juanfe, Sí, oye, mira, aquí hay una pregunta, ajá, de José Augusto. Nos dice, ¿qué pasa si en una auditoría de revisión se identifica una no conformidad mayor? ¿Se suspende la certificación? sí, así es. Se suspende hasta que sea atendida y remediada esta no conformidad mayor. Es una muy buena pregunta. Muchas gracias, Oscar. Ahora, Sí, creo que vale, ajá. perdón, nada más creo que vale ahorita que termines de explicar, hacer precisar la diferencia entre si es auditoría interna y auditoría Ah, oficial, ¿no? sí. Gracias. Tienes un punto muy relevante. Gracias. Sí, yo me quedé con el comentario de auditoría de certificación. Este, si se nos es identificado una no conformidad en una auditoría interna, aquí digo, al ser una auditoría interna, no nos suspende el certificado. Y por eso lo que mencionaba del partido amistoso y la importancia de identificar todo lo que podamos en esta auditoría interna. Eh, Aquí, y yo se los he platicado cuando me ha tocado auditar a distintas empresas, que a veces el auditoría interna como que hasta les da nervio y dicen, no voy a mostrar todo, porque no quiero problemas ahorita y ya después lo remedio la de certificación. No, esa es una mala práctica en la que nos expone a dos cosas. Uno, que no se ha remediado para evitar algún hallazgo o evitar algún problema interno dentro de la organización, un regaño, una llamada de atención, lo que sea. Pero nos expone a uno, que no se ha atendido porque nunca se formalizó. Y dos, si nosotros en la auditoría interna identificamos un hallazgo, definimos un plan de tratamiento y empezamos a darle el tratamiento, si en la auditoría de certificación no lo identifican, nosotros nos podemos amparar de alguna manera. Obviamente, si no lo identifican en el mismo tenor en el que fue identificado la auditoría interna, pero si identifican ese mismo tenor, podemos decir, oye, sí, fíjate que yo en mi auditoría interna ya lo identifiqué, ya lo estoy trabajando. Entonces, el hallazgo, eh, ahí ya depende del criterio del auditor, puede decir, ok, ya lo identificaste, entonces ya no te lo identifico o puede ser bueno, a lo mejor le voy a bajar un poquito la severidad del hallazgo, pero sí quiero que le des un énfasis y enfoque a atenderlo. Y en la auditoría de certificación, ahí sí nos interrumpe el certificado. Pues es una auditoría de certificación y si tenemos una no conformidad mayor, eh, se suspende el certificado en ese momento hasta que sea atendida esa no conformidad. Ya se hace en la auditoría de certificación inicial o en las auditorías de seguimiento. Muy buena pregunta, muchas gracias. Espero haya sido aclarada de manera adecuada. Ok, a ver, continuando. En control documental, aquí es una chulada. Eh, en la cláusula 7.5 nos pide la gestión de la información documentada. Donde tenemos que cuidar lo que es la creación y actualización, control de la información documentada y también en el anexo tenemos algunas controles que nos piden la clasificación de la información. Entonces, básicamente la gestión de la información documental.
es clave también para el sistema de gestión, puesto que el sistema de gestión lleva bastante documentación y es donde establecemos el orden de toda nuestra información documentada y cómo es mostrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me ha tocado ver en algunas organizaciones que, vaya, se atiende súper fácil, pero aquí es donde empieza a costar un poquito de trabajo porque es un poquito trabajo, vamos a decirlo de manera eh, un poquito informal, es trabajo de talacha. Y esta talacha va desde justo tener una matriz de control documental actualizada, donde tengamos identificados todos nuestros documentos del sistema de gestión, cuándo fue su fecha de actualización, quién fue la última persona que lo actualizó, en qué versión se encuentra ese documento, por quién fue revisado, por quién fue aprobado, tener evidencias de estas revisiones, tener evidencias de estas aprobaciones. Y me ha tocado ver en muchas organizaciones que, ok, sí, mira, aquí tengo matriz documental. Ah, perfecto. Ok, vamos a verificar que para este documento que elige uno al azar como auditor, que realmente coincida la fecha de creación, la fecha de modificación, el versionamiento, que todos son datos que debe tener nuestro documento. El versionamiento, quién lo revisó, quién lo aprobó. Entonces ya cuando lo metemos al documento, el documento a lo mejor está en la versión 5 y en la matriz documental tenemos una versión 3. Oye, ¿qué pasó ahí? Ay, pues es que sí actualicé el documento, pero no actualicé mi matriz documental. Ah, caray. Entonces tu matriz documental no se encuentra vigente y no nos puede servir como una pauta para identificar todos los documentos que tienes, en qué versión se encuentran, y si fueron revisados o no. Porque incluso la matriz documental nos puede servir como guía para verificar eh, eh, cuándo le toca actualización a los documentos o cuándo le toca revisión. Y aquí va muy de la mano de un proceso de gestión de información documentada. Un proceso adecuado de gestión de información documentada nos obliga y nos alinea de cierta manera para mantener nuestra información o el ciclo de vida de los documentos del SGCI de una manera adecuada, que va desde su creación, la revisión, ya se hace cuando se tenga alguna modificación o la misma creación, quién revisa, por qué revisa, este, o quiénes, en plural, la aprobación y los diversos puntos extras que puede llegar a tener una vez aprobado el documento, ya se hace la distribución para que los documentos lleguen a las personas que tengan que llegar de manera adecuada y el control en los diversos puntos que tengamos, ya se hace una matriz documental, ya se hace algún repositorio público que tengamos para dentro de la organización, etcétera. Entonces, el tener un proceso formalmente documentado y que se lleve a cabo de manera adecuada nos ayuda a prevenir estas apariciones de no conformidades. Algo súper común es que tengamos el proceso bien definido y el proceso sea robusto, pero nos saltemos pasos. Y el saltarnos pasos nos orilla también, ya, uno, al incumplimiento del procedimiento y dos, al incumplimiento de algunos de los controles de la norma, como puede ser la revisión, publicación o distribución. Algo que me ha tocado también ver en algunas organizaciones, que va de la mano de la organización, es que existan múltiples versiones distribuidas en diversos repositorios. Oye, las políticas de seguridad de la información, ya vamos a la versión 4, pero el área de compras, como ellos tienen su repositorio y para ellos no les gusta ver el repositorio general y ellos tienen apartados sus documentos, pero ¿qué crees? Ellos tienen la versión 3 y salió la versión 4 y nunca la actualizaron. Y en el repositorio tenemos la versión 3, en el general tenemos la versión 4 y a lo mejor en otra tienen la versión 2. Entonces, ahí tenemos una súper observación de diversos puntos por tener estos múltiples versionamientos en diversos repositorios. También es muy importante comunicar cuando se actualiza un documento y la clasificación, clasificar de manera adecuada de acuerdo a lo que nosotros como organización definamos. Si nosotros definimos que para que un documento sea confidencial tenga ciertos criterios,
debemos asegurarnos que los documentos con esos criterios realmente mantengan esta clasificación de confidencial, porque si no vamos a tener una observación. También ese es un punto muy común en el que se nos olvida clasificar o clasificamos todo confidencial ya para más rápido o todo restringido para más rápido o público, y no estamos cumpliendo con los requisitos de la norma, tanto con el control como probablemente como lo que como organización definamos. Ay, Juanfe, tenemos metodología de otra riesgos. pregunta. Sí, ajá. Por parte de Gaby Muñoz. Buenos días. ¿Es Ujú. recomendable tener no conformidades menores y mayores en el procedimiento de auditorías internas, tal como lo maneja el ente certificador? Eh, no entiendo muy bien el si es recomendable tener. O sea, cuando tenemos una auditoría interna, Juanfe, me imagino tenemos... que considerarlo, o sea, considerar reportar como mayores y menores. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Tenemos que mantener la estructura, digo, como lo mencionaba al principio de la presentación, de los tipos de hallazgo. Y los tipos de hallazgo tienen que ser exactamente iguales. O sea, tenemos que revisar sobre no conformidades mayores, no conformidades menores, oportunidades de mejora o cumplimiento. Eso se hace exactamente igual en la auditoría interna como en la externa. Entonces, sí, hay que mantener como esos criterios. No podemos definir o no podemos evaluar de otra manera. Este, y vaya, a lo mejor le voy a dar otro enfoque a la pregunta, pero no es obligatorio que en la auditoría interna se identifiquen no conformidades mayores y menores. Eso va más bien sobre la naturaleza de la auditoría, pero sí tenemos que basarnos en los criterios de una auditoría de certificación. Muchas gracias por la pregunta. Ok, me voy a pasar a metodología de riesgos. Bueno, aquí la metodología de riesgos, a título personal, es uno de los puntos que más me gustan revisar. Este, eh, Se me hace súper interesante cómo las diversas organizaciones llevan a cabo este apartado. Y aquí es uno de los apartados donde suelo ver más no conformidades y donde me ha tocado verlas, donde me ha tocado observar algunas no conformidades mayores. En la metodología de riesgos o en el apartado, ya las cláusulas 6 y cláusula 8 nos pide tratamiento de riesgos y oportunidades. Entonces, tenemos que definir qué acciones vamos a realizar para tratar riesgos y oportunidades. Tenemos, tenemos que evaluar los riesgos de seguridad de la información y tenemos que dar el tratamiento de riesgos de la seguridad de la información. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros como organización tenemos que definir una metodología o tenemos que definir criterios para la evaluación de riesgos. La norma ISO 27001 nos da de manera un poquito abierta la forma en la que podemos realizar esta evaluación de riesgos. Nos pide que sea bajo criterios, que sea replicable, vaya, que se siga una estructura, no definir los riesgos y evaluarlos sin una base, pero nos lo deja un poquito abierto. Nos sugiere que nos alineemos a la 31000, que personalmente a mí me encanta, y que es un muy buen estándar para lo que es la gestión de riesgos. Pero bueno, aquí queda un poquito abierto, ¿no? Pero ¿qué es lo que me ha tocado ver? Lo que me ha tocado ver es que en algunas organizaciones a lo mejor no tiene una metodología claramente definida. Oye, no tiene una metodología para definir los niveles de riesgo, para definir a lo mejor los niveles de probabilidad de impacto, eh, cuáles pueden ser tratados o cuáles deben ser tratados y cuáles pueden o no deben ser tratados, etcétera. Entonces, es bien importante para el inicio del ejercicio de riesgos tener una metodología súper clara y que sea replicable. Esto de que sea replicable significa que si el auditor tiene una duda sobre un valor otorgado dentro de la auditoría de riesgos, que nosotros, perdón, durante el análisis de riesgos, que nosotros podamos justificar de dónde salió de acuerdo a los criterios que definimos. Oye, yo tengo identificado que para este escenario de riesgo tengo una probabilidad de 3 y un impacto de 4. Y a lo mejor el auditor puede decir, oye, yo no creo que sea una probabilidad de 3, yo creo que es una probabilidad de 1. ¿De dónde sacaste ese número?
Mira, es que de acuerdo a los criterios que tenemos definidos y de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que nos ha tocado en años anteriores, o de acuerdo a X factor, eh, de aquí sacamos este número. Entonces tenemos que poder justificar ante el auditor los resultados obtenidos de acuerdo a los criterios que definimos, que es el siguiente punto, la falta de replicabilidad respecto a los resultados obtenidos. Entonces, a lo mejor no hace falta que mantengamos una evidencia sustentada de cada uno de los valores que obtengamos, porque pues, puede llegar a ser mucho trabajo, pero sí que nuestros criterios sean tan claros, de manera tal que si el auditor nos hace el cuestionamiento de dónde obtenemos el valor de alguno de estos escenarios de riesgos, que nos sea muy fácil responder de dónde salió. Recordando súper rapidísimo la metodología de riesgos, se hace la identificación de los escenarios de riesgo y sobre esos escenarios de riesgos, si cumplen con cierto nivel de riesgo arriba de cierta escala, se les debe dar un tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que me ha tocado también ver en algunas organizaciones? Que dicen, ok, sí, este riesgo es un riesgo de nivel alto y de acuerdo a mi metodología debe de ser tratado. Excelente. Oye, pero ¿cuáles son sus actividades de remediación? Pues esta. Ajá, ok. ¿Y cuándo tiene de fecha fin? ¿Y quién es el responsable? ¿Y qué van a hacer específicamente? A lo mejor van a decir, sí, pues hacer un hardening de las contraseñas. Ok. ¿Y cómo hacer ese hardening de las contraseñas? Entonces, aquí es súper importante que quede como claramente definido cuáles son las actividades que se van a realizar. Para mí es súper importante el responsable, porque si no se asigna un responsable a la actividad de tratamiento, no hay nadie que vaya a dar el seguimiento al cierre. Entonces, pues puede quedar volando y puede provocar pues vaya, que nunca sea tratada y ponga a la organización en riesgo. Y también una fecha compromiso de cierre. Estas fechas compromisos que sean reales son súper importantes para también mantener un compromiso y que no se deje a última hora. Y obviamente esta fecha de cierre pues va a ir de la mano de la criticidad o de la severidad del riesgo, ¿no? Y por último, yendo de la mano de esta actividad de tratamiento, eh, hemos identificado o hemos visto algunas organizaciones en las que no se le da seguimiento a las actividades de tratamiento. Se definen responsables, sí, no, qué padre, qué bueno. Oye, pero a la hora de la hora, pues nunca las ejecutaron. No se les dio un seguimiento y nunca se cerraron. Entonces el año que entra se vuelve a hacer la revisión y se identifican los mismos riesgos, este, y solamente nos expusimos como organización por no dar este seguimiento adecuado a las actividades de tratamiento. Además de que es un hallazgo de, pues, uno, que no se le dio el seguimiento a las actividades de tratamiento, poniendo en riesgo a la organización. Y, y dos, pues, poner en riesgo a la organización al tener un hallazgo, un riesgo identificado sin un tratamiento. Seguimiento y medición de indicadores. Aquí básicamente la norma nos pide, digo, y aquí ya es un poquito más específica, pero nos pide el monitoreo, medición, análisis y evaluación. Nosotros como organización tenemos que identificar nuestros objetivos de asegurar la información y podemos definir indicadores para asegurar el cumplimiento de esos objetivos. Son conocidas como métricas. Entonces, estas métricas me ha tocado ver en diversas organizaciones que pues le batallan por diversos puntos, ¿no? En algunos lados me han tocado ver indicadores incompletos o sin una definición adecuada. ¿Qué es una definición adecuada? Nos podemos tener un objetivo y podemos tener indicadores, pero a lo mejor no tenemos una fórmula y cada vez que los midamos, los medimos distinto. Y ahí no podemos tener un hallazgo porque la norma nos pide que los resultados sean replicables. Entonces es muy similar al tema de riesgos. El auditor nos puede pedir, si tiene duda, una manera de sustentar esos resultados. Un ejemplo, eh, en algunas organizaciones me ha tocado ver en el que definen, yo digo, como ingeniero,
soy muy numérico. Entonces hacemos las fórmulas como más matemáticas. Pero pues ahora sí que cada organización define los indicadores como quiera, ¿no? Pero para mí se me hace como súper fácil cuando tiene indicadores en el que sea, por ejemplo, eh, tener el 90% de los colaboradores capacitados respecto al SGCI durante el primer semestre del 2026. Ah, perfecto. Entonces, oye, ¿cuántos colaboradores tienes? Ah, tengo 100. Oye, ¿y cuántos tienes capacitados? Ah, mira, hicimos 2 capacitaciones y en total de las 2 capacitaciones asistieron 95 personas. Ah, entonces tenemos un 95% y nuestra meta es el 90%, entonces estamos arriba de la meta, definir los indicadores. Y ese indicador puede ir de la mano de un objetivo de seguridad de la información, que el objetivo de seguridad de la información puede ser mantener el personal actualizado y vigente respecto a la seguridad de la información. Súper. Este, y de esa manera, con esos indicadores, podemos, o bueno, con un indicador bien definido, podemos tener una trazabilidad adecuada. Y si se nos solicita, podemos tener una evidencia de los resultados o de la medición. Entonces, ya no nos, vaya, si nos llegan a cuestionar, justificamos el resultado de esos indicadores. Algo que también me ha tocado ver en algunas organizaciones es que, ok, sí tengo un indicador claramente definido, es muy bonito, tengo una buena meta, tengo una buena fórmula, pero ¿qué crees? Constantemente estoy yéndome abajo de nuestra meta. Algo que también nos pide la norma es en intervalos planeados, perdón, verificar los resultados de nuestros indicadores. No solamente es medir por medir y decir, ay, no llegué, ups, bueno, ya que, sino que tenemos que, si tenemos un indicador en donde nuestra meta esté por debajo, perdón, en donde nuestro resultado esté por debajo de nuestra meta, tenemos que verificar, ok, a ver, a lo mejor en la primera revisión, pues sí salimos un poquito abajo, pero, híjole, ¿qué vamos a hacer para que la segunda revisión ya estemos arriba? Entonces tenemos que definir esas actividades de qué es lo que vamos a hacer para cumplir con nuestra meta. O también, algo que es válido, analizar la meta y decir, oye, es que me vi bien optimista o me vi muy laxo, puedo subirle un poquito más la exigencia. Pero va de la mano de esta evaluación, análisis y evaluación que tenemos que realizar a nuestros resultados de los indicadores. Y que va de la mano del siguiente Juanfe, punto. Sí, tenemos otra pregunta. Por parte adelante. de Daniel Jerónimo, se divide Ajá. en dos. ¿Cuáles son las acciones recomendadas cuando un hallazgo de auditoría interna, ya sea una no conformidad mayor, no conformidad menor u oportunidad de mejora, no logra atenderse dentro del plazo establecido? La Ah, siguiente, que va de esa, o te la ajá, leo completa y ya si quieres tú la divides. ajá. ¿Qué medidas suelen aplicarse para gestionar estos retrasos y cómo se pueden documentar de manera adecuada la justificación en el SGCI para que sea aceptable en auditorías y en la revisión por dirección? Ok, perfecto. Creo que es mi siguiente punto. Entonces, esa pregunta va a ser respondida ahorita en unos minutitos. Es una muy buena pregunta y justo es uno de los hallazgos que menciono acá más adelantito. Entonces, si quiere, me voy a pasar al siguiente. Bueno, es revisión por la dirección y ahorita pasamos al otro, pero ahorita va a ser respondida esa pregunta. Para lo que es la revisión por la dirección, la norma nos exige que la alta dirección debe revisar a intervalos planeados diversos puntos. Y aquí digo, me traje todo el requisito de la norma, porque sí es bien importante y uno de los hallazgos que me suele identificar más comunes respecto a este punto de la revisión por la dirección es que verifican algunos, pero no verifican todos. Entonces, la norma nos pide que por lo menos una vez al año, en intervalos planeados, la alta dirección revise el estatus de las acciones previas de las revisiones por direcciones, o sea, pendientes que hayan quedado,
cambios en factores internos y externos, cambios en las expectativas de las partes interesadas, este, eh, y nos debe dar retroalimentación, bueno, y una retroalimentación sobre el desempeño del SGCI, incluyendo las no conformidades de acciones correctivas, resultados de monitoreo y mediciones, entiéndase métricas, resultados de las auditorías, cumplimiento con los objetivos del SGCI, de la seguridad de la información, perdón, si tenemos alguna retroalimentación de las partes interesadas, resultados de la evaluación de riesgos y plan de tratamiento y las oportunidades de mejora continua. Esto es lo que la norma nos exige que deba ser revisado por la alta dirección. Entonces, ¿qué es lo que me ha tocado ver respecto a este punto? Es que, uno, no se tenga esta sesión con la alta dirección porque se reprograma. Hoy es que ya teníamos planeado la sesión con la alta dirección, pero tuvo que salir de viaje urgente y ya no nos pudo atender. Ah, ok. ¿Y durante todo el ciclo del sistema de gestión no pudiste tener una sesión? No, es que se complicó bastante. Entonces ahí estamos incumpliendo con un punto de la norma. Otro muy importante es que eh, eh, no se revisan todos los tópicos o todos los temas que nos pide la norma. Pues sí, a lo mejor vimos riesgos, vimos no conformidades y ya. Ok, ¿y todos los demás puntos qué? A lo mejor puede que no haya cambios en las expectativas de las partes interesadas, pero tenemos que de alguna manera sustentar que sí fue revisado y que se aseguró que no había esos cambios en las expectativas. ¿Qué es lo que suelo yo revisar en este apartado? Normalmente cuando se tiene esta revisión se tiene un PowerPoint, o sea, una presentación que se le muestra a la alta dirección. Entonces yo les suelo pedir esa presentación y de ahí me baso para asegurar que hayan revisado todos los puntos. ¿Y cuál es otro punto que podemos identificar? Es que a lo mejor no tenemos una evidencia que nos sustente que hayamos tenido alguna retroalimentación por la alta dirección. Algún acuerdo pendiente, que tengamos alguna evidencia que sí realmente estuvo la alta dirección en esa sesión y que no fue una sesión ahí que tuvimos, y ya. Entonces, muchas veces puede ser a través incluso de un correo en el que, bueno, de acuerdo a la sesión que tuvimos, adjunto la presentación y ya la alta dirección puede dar algún comentario o nada más de enterado y de acuerdo, agradeciendo el tiempo que se dio para la atención de esa sesión. Es un punto que este punto en específico me ha tocado verlo en diversas organizaciones y es importante cuidarlo también. Mejora continua. Este, Aquí ya es lo que me preguntaban, ahorita la pregunta. La organización debe continuamente mejorar la idoneidad, adecuación y efectividad del sistema de gestión. Y este apartado de mejora continua es donde justo damos seguimiento a las actividades de tratamiento, de remediación, ya sea identificada por una oportunidad de mejora o una conformidad menor o mayor en auditoría interna, externa o durante la operación diaria. Entonces, eh, ¿qué es lo que me ha tocado ver en este apartado? Que se identifica la no conformidad y que no definen actividades de tratamiento, tal cual. Y aquí ya de cajón llega a ser una no conformidad, ¿no? Por lo menos menor. En el sentido en el que, oye, tuviste un hallazgo que fue identificado y ni siquiera te tomaste el tiempo de identificar una actividad de tratamiento para ese hallazgo, de cajón va una no conformidad menor. Ya dependiendo la severidad del hallazgo, si un hallazgo es identificado múltiples ocasiones, o sea, se identificó un año y el próximo año sigue exactamente igual, puede subir de categoría. Y si en un año anterior fue una no conformidad menor y no fue atendida, puede escalar a una no conformidad mayor. También algo que me ha tocado ver es que, ok, sí, definen las actividades de remediación, pero ¿qué crees? No las siguen, no las hacen. Nada más queda definida la actividad de remediación, pero nunca se lleva a cabo. Entonces, este también es un punto súper importante porque a veces la misma operación nos consume y me ha tocado ver en varios lados que sí, se ponen bien pilas y termina la auditoría y traen todo este rush, ¿no? De la auditoría y dicen, ahorita vamos rápidamente a definir las actividades de remediación. Ok, va, definen fechas compromiso y va de la mano de la respuesta a la pregunta. ¿Qué pasa si por alguna razón ya no cumplimos con la fecha compromiso?
pues ya dejamos que muera ahí la no conformidad o la actividad de tratamiento y ya el próximo año la remedio, pues ya que no, este, tenemos que solicitar una extensión de tiempo, podemos solicitar una extensión de tiempo. Es válido que de las actividades de remediación que definamos, no podamos cumplir con los plazos por X o Y razón. Ya nosotros tenemos que justificar el por qué. Pero lo que sí podemos hacer, bueno, y lo que tenemos que hacer es decir, ok, no voy a cumplir con este plazo, tenemos que formalizarlo. Ya se hace que el responsable le pida, perdón, el responsable del tratamiento le pida al administrador de sistema de gestión esta extensión de tiempo o que el administrador de sistema de gestión le pida esta solicitud de tiempo a la alta dirección o alguna persona responsable que esté arriba que nos pueda pues dar esta autorización. Y básicamente justo lo que queremos es decir, ok, no voy a cumplir con estos plazos. ¿Por qué? Por 1, 2, 3 y 4. Operación, tiempos, presupuesto, lo que sea. Entonces, mi nueva fecha compromiso es tal. Y tenemos que asegurarnos, en medida de lo posible, cumplir con esa nueva fecha compromiso. Pero es súper importante mantener de manera formal la evidencia de esta extensión de tiempo, porque si no, va de la mano de este hallazgo. Las actividades de tratamiento deben de tener una revisión para asegurar la idoneidad del tratamiento de la misma. No solamente es, ya la definí, ya la medio traté y ya quedó cerrada. No, tenemos que tener una revisión para asegurar que esa actividad de tratamiento haya sido cerrada de manera adecuada. Este, entonces, ese cierre adecuado va el cumplimiento de lo definido, el cumplimiento con los tiempos, y que realmente eso que haya definido y se haya tratado de cierre a esta no conformidad. Entonces, digo, con eso respondemos esta pregunta. Podemos pedir una extensión de tiempo, tiene que ser de manera formal, y tenemos que mantener la evidencia que sustente esta extensión de tiempo cuando no vamos a cumplir con los plazos. Gracias, Juanfe. Un comentario adicional a la pregunta que hizo Daniel por parte de Fabio. Y dice, Ajá. respecto a la consulta de Daniel, tuve este caso y cuando llegó Veritas, la dejó como una no conformidad mayor y nos puso a correr. Todo por las dejades de los líderes de proceso. Ok. Ok, gracias por compartir la experiencia que les sucedió a ustedes. Pues realmente con estas formalidades podemos evitarnos que se escale, pues se demuestra que se tiene en el radar, que se está tratando y que por alguna razón pues no estamos cumpliendo con estos tiempos, pero que no, vaya, no es algo que estemos ignorando, ¿no? Que simplemente pues necesitamos este pequeño plazo y se tratará en su momento. Gracias por el comentario. Ok, retorno de activos. Este, el sistema de gestión nos pide que el personal y otras partes interesadas, según correspondan, devuelvan sus activos a la organización. Aquí es algo súper importante. Tras el cambio o la terminación de su empleo. Aquí, ¿qué me ha tocado ver? Me ha tocado ver diversas cosas, ¿no? Uno, a lo mejor que no hay un proceso formal, no hay un proceso, pues sí, un proceso formalmente definido de gestión o retorno de activos y que no es repetible. Entonces, que cada vez hacen de manera distinta eh, este proceso de retorno de activos, ¿no? O también algo muy común que me ha tocado ver es que pues el proceso se ejecute de manera incompleta. Pues me brinco 2, 3 pasos, no firmo los resguardos o no entrego el resguardo, etcétera. Entonces, el proceso o el procedimiento también es importante que sea claramente definido, que cumpla este procedimiento con todos los puntos que nos está pidiendo la norma, este, todos los puntos que nos pide la norma y que de esta manera nos va a asegurar si cumplimos correctamente el proceso que estamos alineados. Aquí algo que me ha tocado ver mucho es que
la norma menciona, tras el cambio, la terminación de su empleo. ¿Qué sucede con esto del cambio? Y reitero, esto, si lo asentamos bien en nuestro proceso, no vamos a tener ningún problema. La norma nos dice que para el cambio debemos tener un retorno de activos, pero a lo mejor, oye, yo tuve un cambio de área, un cambio de puesto, un aumento de responsabilidades y por lo tanto cambié de rol. Entonces, estrictamente tendríamos que hacer el retorno de activos. A lo mejor como le decimos decir, oye, pues no te voy a dar otra computadora porque no necesito otra computadora. Y a lo mejor el proceso de me lo regreses y te lo regreso no me hace mucho sentido. Entonces aquí va de la mano de cómo vamos a definir nuestro proceso. A lo mejor nuestro proceso podemos decir, ok, para lo que es el cambio de roles y responsabilidades, se puede mantener el mismo equipo. A lo mejor nos podemos decir, justificando de manera formal el por qué se mantiene el mismo equipo. Entonces, oye, va a ser cambio de puesto, ok. Y mandamos un correo. Ah, el equipo de fulanito de tal se mantiene actualmente a pesar del cambio, porque cumple con los requisitos que requiere para las nuevas responsabilidades. Ah, perfecto. Entonces, de manera formal, nosotros identificamos que sí hubo un cambio, pero como organización justifico que no requirió el retorno del activo. Algo también muy común que es de tener cuidado es los inventarios de activos incompletos o desactualizados. Este, entonces, hay muchas veces que vemos altas y bajas y en el inventario de activos, pues no lo tocamos. Entonces, también es un punto súper importante de mantener vigente. Gestión de la identidad. La norma nos pide manejar el ciclo de vida completo de las identidades. Entonces, aquí nos lo deja un poquito abierto, pero es súper importante y me ha tocado ver en varios lados que las credenciales administradoras debemos de tener un inventario de las mismas y tenemos que manejar su ciclo de vida completo, desde la creación, responsables, actualizaciones y cuando, por decirlo de una manera coloquial, matamos la cuenta. Entonces me ha tocado ver inventarios de credenciales administradoras que se encuentran desactualizados o incompletos. Y no tenemos en el radar qué cuentas privilegiadas tenemos definidas. Y eso nos pone en un riesgo. Me ha tocado ver también que no se verifica en los sistemas activos. Oye, ¿qué cuentas privilegiadas tengo? A lo mejor yo tengo un servidor y hubo una época en la que me dio por hacer un montón de cuentas privilegiadas y no las inventarié y nunca me fijé cuáles tenían. Y ahí están, abiertas. Bueno, a lo mejor con contraseña. Para ahí están existiendo, nadie las usa, no hay un responsable. Entonces ahí tenemos un factor de riesgo que va de la mano de este inventario de credenciales. Entonces, cada cierto tiempo nosotros como organización tenemos que verificar de las credenciales o de las cuentas que tenemos en los diversos sistemas que estén vigentes. Vaya, es importante y al final el punto es que no tengamos en un sistema una cuenta creada que no use nadie. Si no la usa nadie, hay que deshabilitar la cuenta o eliminarla para evitar que alguien pueda acceder a través de ella y que como no tiene ningún responsable, pues quién sabe quién fue. También me ha tocado ver que no se tenga un proceso claramente definido que justo maneje estas identidades y que pueda suceder que pues sí, se crearon cuentas administradoras y o se crean cuentas administradoras, pero como no hay un proceso de gestión del ciclo de vida, pues quién sabe qué les sucede. Se crean, y quedan en el limbo y dejamos esa ventanita para que alguien pueda adivinar esa contraseña o alguien que tenga esa contraseña que a lo mejor incluso que va de la mano del siguiente punto. A lo mejor tenemos estas cuentas administrativas, pero el gerente de sistemas pues ya fue dado de baja y a lo mejor hasta terminamos peleados con él o terminó peleado con la organización o terminó con algún resentimiento. Y todas las cuentas administradoras, ninguna le cambiaron la contraseña. Y a lo mejor como era una cuenta administradora que tenían todo el área de sistemas, y dicen, no, no le vamos a cambiar la contraseña. Oye, pero pues está ahí la vulnerabilidad de que como el gerente ya no está, y a lo mejor terminó resentido,
pues tenemos esa ventanita donde nos exponemos a una situación, ¿no? Entonces, es importante tener un proceso que gestione de manera adecuada las identidades y no tener credenciales compartidas, especialmente con personal dado de baja. O sea, puedo entender la justificación de un sistema en el que la cuenta administradora la tengan los dos encargados del sistema, a lo mejor. Que lo ideal sería que cada quien tuviera su cuenta administradora, pero lo puedo entender que el superadmin, a lo mejor pueden tener contraseña las dos personas encargadas de sistemas. Pero por ninguna razón debemos de tener una contraseña o un usuario con contraseñas compartidas con alguien dado de baja. En el momento en el que se da de baja el personal, debemos de hacer los cambios de contraseñas. Para la relación con proveedores, aquí la norma sí nos pide procesos y procedimientos que se definen e implementen para administrar los riesgos sobre la información asociados con productos o servicios de nuestros proveedores. Entonces, aquí me ha tocado ver, y es muy común también, el siguiente punto. Nuestros proveedores, especialmente los que tienen acceso a la información, porque a lo mejor nos podemos definir dos tipos de proveedores. Oye, ¿sabes que yo voy a tener un proveedor de aseo de oficinas, voy a tener un proveedor de insumos de impresión, voy a tener un proveedor de administración de la red, etcétera? En el que a lo mejor esos proveedores, pues como no tienen acceso directo a la información, no les podemos exigir, y vaya, no tendría como mucho caso, por ejemplo, el proveedor de limpieza, que tenga conocimiento de nuestras políticas de desarrollo seguro, o de nuestras políticas de contraseñas, porque pues, realmente no va a hacer ese rol. Oye, pero sí tenemos algunos proveedores que a lo mejor nos dan soporte a sistemas, o que es un consultor especializado. Oye, con esos proveedores debemos de exigirles cuáles son sus requisitos específicos respecto a la información. A lo mejor, y lo que he visto en muchos casos es, oye, tú como proveedor, necesito que al menos tengas conocimiento de mis políticas de seguridad de la información. ¿Cómo voy a yo demostrar que tiene conocimiento de las políticas de seguridad de la información? Lo más común es fírmamelas o respóndeme en un correo que tienes conocimiento y que estás de acuerdo. Entonces tenemos que asegurar y poder demostrar eso. Igual que en gestión de activos, me ha tocado ver muchas veces que no se sigue el procedimiento de gestión de proveedores o que no existe el procedimiento de gestión de proveedores. Y aquí la norma sí nos exige un proceso o procedimiento. Tenemos que asegurar también y tenemos que medir la calidad y la seguridad de la información en los procesos de nuestros proveedores. Entonces, tenemos que demostrar cómo vamos a medir y monitorear la seguridad de la información y la efectividad de nuestros proveedores. Aquí normalmente es con una evaluación de proveedores, literalmente. Y tenemos que demostrar y mostrar una evidencia de cómo evaluamos a nuestros proveedores, a lo mejor al terminar un servicio o al terminar un periodo, o como nosotros lo definamos, pero tenemos que mostrar que evaluamos a nuestros proveedores. Y también tenemos que demostrar que tenemos firmado nuestras prestaciones de servicio y nuestros acuerdos de confidencialidad. Entonces, yo cuando verifico la relación con proveedores, de cajón verifico el contrato de prestación de servicios, verifico que existe un acuerdo de confidencialidad y verifico que el proveedor se demuestre que tenga conocimiento al menos de las políticas de seguridad de la información. Ya ustedes como organización pueden definir si a lo mejor tiene que tener conocimiento de algo más, como más adelante platicaremos del desarrollo subcontratado. Servicios en la nube. Y me estoy yendo un poquito rapidito para mantenerme en tiempos. Igual ya estamos en las últimas. Aquí la norma nos pide que definamos un proceso para la adquisición, uso, gestión y salida de los servicios en la nube. Es uno de los puntos nuevos de la 27001 en su versión 2022. Entonces, el tema más común que he identificado es que no existe un proceso.
A lo mejor como organización podemos decir, ok, yo a lo mejor no voy a tener un proceso, pero voy a tener lineamientos. Ok, va. Mientras de alguna manera esos lineamientos me definan cómo vamos a adquirir, usar, gestionar y servir los servicios en la nube, lo podemos justificar. Entonces, una falla muy común es eso, que no existe un proceso, que no existen lineamientos para asegurar estos puntos. Otra es que, ok, sí lo tengo definido, pero ¿qué crees? No lo llevo a cabo de manera adecuada. Entonces, es importante ejecutar ese proceso de manera adecuada. Y por último, oye, tengo definidos lineamientos de diversos puntos para la adquisición, uso, gestión y salida de los servicios de la nube. Pero ¿qué crees? Igual los ignoro. Entonces, ahí tenemos un tema. Es súper importante tener esto formalmente definido y llevarlo a cabo de manera adecuada, de acuerdo a lo que nosotros como organización definamos. Aquí no lo deja abierto. Ustedes definen cómo hacer esa adquisición, uso, gestión y salida, pero es súper importante que de lo que ustedes definan se lleve a cabo. Continuidad de negocio. Ay, aquí es de mis favoritos. Hasta me emociona. La norma nos pide prepararnos bueno, nos pide que se planifique, implemente y mantenga y pruebe en función de los objetivos de la continuidad de negocio y los requisitos de la continuidad de las TIC. Eh, ¿Qué es lo que me ha tocado ver? Me ha tocado ver desde que no existen planes de continuidad. O sea, oye, ¿qué va a pasar cuando se te caiga WS? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues quién sabe, pues ya será problema del entonces. No, tenemos que definir planes de continuidad. ¿Qué va a suceder ante tal escenario? ¿Qué va a suceder ante este otro escenario? Y aquí nos podemos basar un poquito en la 22301 o tomar como referencia la 22301 para definir escenarios de riesgo y cuáles van a ser nuestros planes de continuidad para esos escenarios de riesgo. Ahora, tenemos los planes de continuidad. Tenemos que probarlos en intervalos planeados. No solamente podemos quedarnos con la pura definición. Es súper importante que realicemos estas pruebas para asegurar que estén vigentes y que nos ayuden a recuperarnos en los tiempos que necesitamos. Y una vez que hagamos estas pruebas, tenemos que analizar los resultados, lecciones aprendidas y definir acciones de mejora, ya sea para cumplir en tiempos o para restaurarnos de una manera más adecuada. Entonces, me ha tocado ver organizaciones de que no tienen los planes, o que no los prueban, o que sí los prueban y salieron a lo mejor, identificaron que no van a salir en tiempo, pero pues no hacen nada. Entonces tenemos que definir, probar y mejorar. Este es un ciclo que tenemos que hacer también con la continuidad del negocio. Gestión de la configuración. Aquí nos pide la norma que las configuraciones, incluidas hardware, software, servicios y redes, se establezcan, documenten, implementen, monitoreen y revisen, que son como, bueno, lo que conocemos como las líneas base. Entonces, algo muy común es que no tengan una definición de líneas bases de configuración. Aquí igual queda abierto. Ustedes definen cuáles son esas líneas bases, cómo las documentan, cómo las implementan, cómo las monitorean y cómo las revisan. Pero es importante que se tengan definidas. Me ha tocado ver también que actualizan estas líneas base, pero ¿qué creen? No las documentan, no las revisan o no existe una aprobación. Solamente un día amaneció inspirado el de sistemas y se puso a actualizar todas las líneas base. Ajá, sí, pero ¿qué actualizaste? ¿Por qué lo actualizaste? ¿Quién lo revisó? ¿Quién lo aprobó? Algo que también me ha tocado ver es que no tenemos como un estándar o una homologación de las líneas bases. A lo mejor, y digo, y obviamente aquí depende el criterio y la organización y cada uno de los sistemas, pero de alguna forma es importante o ideal mantener cierta homologación, que a lo mejor aquí puede llegar a ser más bien una oportunidad de mejora. Es decir, ok, a lo mejor en todos tus sistemas ya definiste que tienes que tener una contraseña robusta y en todos tus sistemas ya definiste que tienes que tener un usuario administrador independiente
del resto de los usuarios y que solamente sea gestionado por el personal de TI, etcétera, etcétera. Y algo también común es que no monitorean el cumplimiento de las líneas base. Se definen, pero no se ejecutan de manera adecuada y nadie se fija de que se estén manteniendo las líneas base. Entonces, si no tenemos un monitoreo, pues tampoco nos sirve de nada porque pues cada quien va a definir lo que quiera o se va a definir lo que quiera. Y sí, en el papel tenemos una línea base, pero en la realidad tenemos otra cosa. Mascaramiento de datos, también control nuevo. Aquí nos pide una política específica a el control de acceso y políticas relacionadas al enmascaramiento de datos. Y bueno, teniendo en cuenta las legislaciones aplicables. Entonces, de cajón tenemos que tener una política. Me ha tocado ver que no tienen esa política. Entonces, de cajón aquí nos está pidiendo una política específica. Tenemos que definirla. Eh, tenemos que definir en esta política cuál es el proceso o cuáles datos van a ser los que requieren enmascaramiento. A lo mejor como organización vamos a decir, oye, pues no voy a enmascarar el 100% de mis datos. Ok, no, el 100% no, pero vas a tener que enmascarar los que, de acuerdo a la legislación, nos pide enmascararlos o que de acuerdo a cómo organización definas que vale la pena enmascarar. Entonces, es la falta del proceso y definición de qué datos se van a o se requieren enmascarar. Y pues de cajón, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Sí, tenemos la política muy bonita, pero ¿qué crees? Pues la tengo de adorno, no la estoy cumpliendo. También eso puede ser un hallazgo. Como vemos, muchos hallazgos se pueden repetir en el sentido de ignorarlos, tenerlos definido en papel e ignorarlos completamente. Entonces, es también súper importante cuidar esa parte, que va de la mano de mucha talacha. O sea, sí es complicado y sí es pesado y ese es el rol del administrador de sistema de gestión, el no pasar por alto todos estos puntos a pesar de la carga de trabajo que pueda llegar a haber. Ya para ir cerrando, desarrollo seguro, que este es un punto súper importante. Aquí tenemos diversos controles de desarrollo seguro, pero a grandes rasgos nos piden que se establezcan y apliquen reglas para el desarrollo seguro. Entonces, me ha tocado ver que organizaciones no tengan lineamientos, procesos o criterios para el desarrollo seguro. De cajón tenemos que tener los criterios para el desarrollo seguro. ¿Cuáles van a ser los criterios mínimos que tenemos que seguir o los lineamientos mínimos que tenemos que seguir para que nuestros desarrollos que tengamos como organización sean seguros? Oye, no utilizar consultas selectol, utilizar mejores prácticas como WASTEN, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser estos criterios que vamos a seguir durante el desarrollo para que sea seguro? Eso es uno, ¿no? Que no se tenga nada definido. Otro, como les venía diciendo, es que, ok, sí, en papel, pues qué bonito está definido, pero ¿qué crees? En la realidad, cuando verificamos que realmente se esté llevando a cabo, no lo están haciendo. Y ahí el auditor puede decir, ok, tienes este desarrollo, vámonos a ver este proceso, cómo lo ejecutaste, o estos lineamientos, demuéstrame que estés alineado a tus lineamientos que tú definas. Y ahí es donde podemos tener una observación o una no conformidad. Y bueno, que va de la mano, ¿no? De esto último. Desarrollo, revisión y publicación de software sin evidencia de cumplimiento. Aquí de cajón, y es parte del desarrollo seguro y de una buena práctica es, ok, quien desarrolla, y que yo les llamo como estas revisiones cruzadas, idealmente quien desarrolla, pues no solamente desarrolla, revisa y publica. Tenemos que tener una revisión de, ok, yo desarrollé, pero alguien más me revisa y alguien más da la aprobación de la publicación, ¿no? Que pase por lo menos 2 o 3 manos más en el sentido de verificar previo a su publicación para evitar que se publique algo inseguro. Entonces hay que mantener también esta evidencia de que estamos cumpliendo con todos estos requerimientos. Y ya por último, el desarrollo subcontratado, que va súper de la mano. Nosotros como organización, cuando tenemos desarrollo subcontratado, tenemos que monitorear y revisar las actividades relacionadas al desarrollo. Entonces, aquí me ha tocado ver desde que
no tenemos a lo mejor los lineamientos definidos que va de la mano del punto anterior, o el proveedor no tiene conocimiento de estos lineamientos. Entonces, si ya tenemos los lineamientos, podemos definir lineamientos específicos para proveedores o de cajón que tengan conocimiento y aceptación de nuestros lineamientos. ¿Cómo podemos asegurar y demostrar que tienen conocimiento? A través de un correo electrónico o que nos firme el proveedor nuestros lineamientos de desarrollo seguro. Eh, y también súper importante es la falta de revisión y seguimiento de cumplimiento de los lineamientos y el monitoreo relacionado a las actividades de desarrollo. Aquí algo también común que puede llegar a suceder es, ok, sí, él desarrolla, pero pues como yo tengo fe en su criterio, nunca reviso que está alineado a los lineamientos, procesos o criterios de desarrollo seguro. Y cuando llega la auditoría, el auditor dice, ok, quiero verificar que el desarrollo de esta persona esté alineado con lo que tú como organización definiste. Y tómala, como nunca lo verificamos y nunca hicimos este monitoreo, se nos es identificado un hallazgo. Entonces, es importante pues no dejarlo por alto y tener esta verificación y este monitoreo constante a pesar de ser desarrollo subcontratado, ya sea para monitorear las actividades como para el monitoreo de que estén en cumplimiento con los lineamientos, procesos y o criterios del desarrollo seguro. Ok, terminamos. No sé si existe alguna otra preguntita por ahí. Digo, me tuve que ir un poquito rápido porque me emocioné un poquito más al inicio, pero básicamente estos son varios puntos que me ha tocado ver a lo largo de los años, que son más comunes en las diversas organizaciones. Digo, espero que esta información les sea de utilidad y que ustedes como organización puedan decir, oye, ¿sabes qué? Creo que a lo mejor aquí me toque fijar en esto, me toque fijar en aquello. Y ahorita con lo que dijo Juanfe, ya me llegó mis 5 minutos de inspiración y creo que por aquí le podemos flanquear o por aquí ya estamos dejando de hacer esto. Entonces, espero que esta breve masterclass les haya dado como una pauta de los puntos más comunes que en mi experiencia me ha tocado ver para que ustedes como organización puedan atacarlos y puedan prevenir la aparición de alguna no conformidad en sus auditorías. Muchas gracias, Juanfe. Muchísimas gracias también a todos los que se conectaron, se mantuvieron atentos a la sesión con sus preguntas. Ah, mira, sí tenemos aquí una última pregunta de Ujú, Antonio. ujú. ¿Cada cuánto se debe actualizar el inventario de activos de información y si la metodología Margaret estaría apta para tomarla de referencia en el tratamiento de riesgos? Ok. Es metodología Marjorie, dijiste, ¿verdad? Es correcto. Ok. Digo, tú como organización puedes definir la metodología que tú quieras. Esta metodología específica, Marjorie, digo, realmente no la tengo ahorita en el radar. A lo mejor, digo, de bote pronto no te sé decir, sí, esta sí está bien o no está mal. Pero en lo que respecta a cada cuánto lo tenemos que actualizar, pues tenemos que actualizarlo cada que haya algún cambio, cada que haya alguna alta, alguna baja, tenemos que mantener actualizado nuestro inventario de activos y eso siempre, 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 siempre. Y tú como organización vas a definir la metodología que más te sirva, que la que más te haga sentido y la que mejor te funcione. Ahora sí que no nos pide específicamente una metodología, simplemente con que cumpla con los requisitos de la norma, puedes trabajar la que tú quieras. Pero sí, el inventario de activos es un archivo vivo en el que se mantiene constantemente actualizado. Gracias, Juanfe. Complementando, digo, sí, la metodología Marguerite no la hemos trabajado específicamente como tal, pero digo, sí la ubico, pues es una metodología completa que cubre el ciclo de gestión de riesgos. Entonces, si la tienes,
definida, y esa es la que usas, es totalmente válida. Lo importante es que tú puedas justificar en la auditoría y que tu modelo tiene la fase de identificación de riesgos, que tiene la parte de clasificación, que tiene la parte de tratamiento y bueno, ese seguimiento del ciclo completo y que obviamente, como lo mencionó Juanfe durante la sesión, que es replicable, ¿no? Entonces, con eso la metodología que utilices mientras cumpla con por lo menos esos puntos es adecuada. Gracias. Perfecto. Bueno, por el chat les compartí dos links. Uno es el que los lleva directo a nuestro canal de YouTube. Ahí podrán encontrar las grabaciones de cada una de las masterclass que hacemos. Normalmente el contenido lo subimos o los viernes o los lunes. Y también la página web donde ahí podrán encontrar nuestro blog también con el resumen de todos los masterclass. Tenemos algunas preguntas, digo, sabemos que por el tiempo el tiempo que teníamos definido ya se completó. Sin embargo, vamos a responder todavía estas dos preguntas. Y si alguien tiene más dudas, digo, no duden en escribirnos por correo electrónico y también los podremos ir respondiendo. Ya digo, quien pueda quedarse unos minutitos más, súper bien. Y quien no, les digo, les vamos a compartir los links de las grabaciones para que no se pierdan ningún detalle. Entonces, por parte de Martín, nos dice frecuencia de la actualización y o mejora del SOA. Ok. De cajón, una vez al año. ¿Por qué? Porque nuestro SOA es importante recordar que nosotros, la declaración de aplicabilidad, tenemos que verificar a qué controles nosotros como organización vamos a estar cumpliendo y su justificación. Entonces, es un ejercicio que por lo menos tenemos que verificar una vez al año. Tenemos que asegurar que los controles que definimos el año pasado sigan vigentes este año y que las justificaciones sigan siendo las adecuadas. Puedes hacerlo más veces en el año si llegas a tener algún cambio importante. Este, ya se hace que, no sé, como organización a la mitad del ciclo cierras tu área de desarrollo y ya no te aplican los controles de desarrollo seguro, ahí puedes volver a hacer una verificación de tu SOA y puedes hacer los ajustes que se requieran, pero mínimo una vez al año. Perfecto. Gracias, Juanfe.